Bueno, acabamos ya la última presentación. Os pido máxima atención también porque Marta Piedrafita es la Country Sales Lead de España de Qualtrics y hemos dejado también esta presentación para el final porque realmente lo que nos ofrece Qualtrics es un manejo completo de toda la experiencia de cliente en las 4 bases del negocio, en el Customer Experience, en los productos, en los empleados y, por supuesto, en la marca, ¿no? Y recubre todas las ondas del cliente con todas las implicaciones. Muchísimas gracias, Marta, y te dejamos el escenario para el cierre. Bueno, pues oye, muchas gracias por seguir aquí, porque después de la mañana que llevamos, pues es difícil mantener la atención y seguir engaged con todo, ¿no? Yo soy la última y bueno, estoy aquí obviamente para representar a Qualtrics. Sobre todo quería comentar, bueno, gracias, a mí me ha resultado súper enriquecedor escuchar a todos mis compañeros hoy, los que han hecho ponencias, y aprender mucho más de lo que existe en todo el ecosistema competitivo, ¿no? En el mercado. Muchos de nosotros somos entre unos y otros compatibles y entendemos que, bueno, pues nuestros clientes integran distintas plataformas, las que ya tienen dentro de la casa, sus CRMs y otras herramientas, y obviamente muchas de las que hemos visto hoy que conforman parte de ese ecosistema y enriquecen mucho más la experiencia de cliente, con lo cual para mí ha sido buenísimo. Contaros principalmente de dónde surge Qualtrics. Es una empresa que surge en Estados Unidos, en Provo, Salt Lake City, a raíz de que un padre que es investigador de campo le diagnostican cáncer, y en ese momento, bueno, pues sus 2 hijos, uno está en Google y otro está en la universidad, deciden volver a casa. Y bueno, pues de las múltiples actividades que puede hacer una familia, que puede ser pintar la valla o cortar el césped, ellos deciden levantar una plataforma. Esto hace de ello 12 años y hoy en día pues la empresa pasa a ser una empresa de 1.600 empleados con 9.500 clientes a nivel global, 1.400 de ellos en Europa, 100 en Iberia y bueno, pues una presencia de 90 países que básicamente bueno, pues nos lleva a la situación que estamos hoy, ¿no? Una empresa que hoy en día ha fundado una categoría de producto que es Experience Management, donde hay 4 ejes principales muy diferenciados, soportados por una gran capa de inteligencia artificial. Dentro de esos ejes, obviamente yo me voy a concentrar en uno de ellos porque es dificilísimo, esto va a ser casi un vuelo rasante sobre la herramienta. Voy a intentar hacer una demo muy rápida y muy simplificada. Obviamente la complejidad de la herramienta depende mucho de las necesidades del cliente, con lo cual podemos desarrollar customizado absolutamente todo, pero es el cliente quien tiene el control siempre, y esto es muy importante para Qualtrics. Hoy voy a hablar principalmente de Customer Experience, pero las 4 pilares fundamentales basados en la plataforma de investigación básica son Customer Experience, Employee, Brand and Product. Dependiendo un poco de las necesidades, el cliente solicita, y hemos ido desarrollándonos en base a eso, en todos los requerimientos que han mantenido o que han lanzado esos 9.500 clientes a nivel global, ¿no? En la parte de Customer y Employee, que son las más vinculadas hoy en día, como hemos ido hoy, he oído muchos comentarios sobre esa vinculación, sobre cómo tiene todo relación, ¿no? Cuanto más contento está un empleado, mejor tiene el trato con el cliente y mejor está todo el ecosistema de trabajo, con dashboards que además están interconectados y métricas que están interconectadas dentro de la plataforma. Estos 4 ejes se pueden activar dentro de la organización y entre ellos interactuar con toda la data. Pero principalmente, como decía, hoy nos vamos a concentrar en la parte de Customer Experience. Es una diapo muy complicada, pero me voy a concentrar en 2 áreas principales. Uno, la capacidad de conexión con un ecosistema muy complejo que hoy en día tienen todos los clientes y que obviamente hay que respetar, ¿no? Y esa flexibilidad de una conexión directa con APIs absolutamente personalizadas para cada una de estas herramientas y una API abierta que nos permite customizar todo para el cliente, ¿no? Y conectarnos a ese ecosistema tan complejo que a día de hoy pues es el que es y hay que respetar, ¿no? Y luego una capa de inteligencia artificial que para nosotros es importantísima y que es la que nos ha llevado hoy a liderar los cuadrantes de Forrester y de muchos otros cuadrantes como puede ser el de G2 Crowd, ¿no? Tanto en pequeña empresa, mediana y gran empresa. Esa capa de inteligencia artificial se basa básicamente ahora mismo en 4 módulos que se siguen desarrollando, con 400 ingenieros que trabajan a día de hoy dentro de Qualtrics y que también, como comentaba
David, pues desarrollan en sprints de 2 semanas, ¿no? Lanzan absolutamente configuraciones y cosas nuevas, módulos customizados y capacidades nuevas de la herramienta cada 2 semanas, con lo cual, bueno, pues es una carrera de fondo por llegar a mucho más y conseguir hacer un delivery de todas las necesidades que plantean cada uno de nuestros clientes. La plataforma siempre se ha desarrollado en base a esas necesidades y todos esos sprints contemplan esos requerimientos que cada uno de esos clientes nos plantea. La capa de inteligencia contempla estadística avanzada, Text IQ, que sería Text Analytics, Driver IQ, que son las palancas o identificador de las palancas de cambio o necesidades que se identifican como prioridad dentro de la organización, y la parte predictiva, que contempla algo muy específico que sobre todo se enfoca en organizaciones donde hay un programa de servicios específico anual, finanzas, seguros y similares, donde también predice churn o attrition levels dentro de clientes. Además, obviamente, soportado todo por una capa de seguridad muy amplia que hoy en día todos estamos viviendo con todo el tema de la GDPR, que es tan complejo y que da muchos dolores de cabeza, ¿no?, para todos los clientes y todos los proveedores. Bueno, he traído una demo, no me voy a conectar, simplemente son 3 vídeos haciendo una ilustración de lo que es capaz de hacer la plataforma y voy a caminar sobre ella para contaros un poco los 3 módulos principales o los 3 ejes principales y entrar un poco en detalle en cada uno de ellos. La demo se ha simplificado mucho, como decía, hay una personalización muy grande de la plataforma, pero la hemos simplificado mucho para la comprensión y que no se complique mucho el entendimiento al contar lo que estamos viendo. Hablábamos de canales, múltiples canales, hay que ser muy creativo obviamente para que el cliente abra tus correos o haga clic o responda a las encuestas que se le están lanzando. Esto obviamente es una simplificación absoluta de la parte creativa que deberíamos de tener cuando interactuamos con el cliente. Pero bueno, viéndolo, a ver si para... Vale. Bueno, pues en este caso hemos cogido el ejemplo de Iberia y tenemos un cliente que ha recibido una encuesta y que obviamente pues quiere contestar a la misma. No sé si está... Un segundo, bueno, no sé si está funcionando. Sí, está funcionando. ¿Sí? Vale. Bueno. Vale, ok. Hace clic a la encuesta y en este caso lo hace con una de las primeras preguntas embebidas en el correo. Obviamente aquí la capacidad que tenéis de flexibilizar el modelo de distribución de la encuesta o cómo se recibe esa encuesta y el canal en el que debe de recibirla, pues es más del cliente. Una de las grandes diferencias que tiene Qualtrics con respecto a otras ofertas de mercado sería la capacidad absoluta del control que tiene el cliente de realizar y levantar un programa de manera autónoma y sin la dependencia de Qualtrics en absoluto, ¿no? En sí es una personalización desde cero, desde el día cero, y en 24 horas una persona puede pilotar la plataforma. Las encuestas tienen la capacidad de llegar al consumidor en el idioma por defecto que tiene el browser y obviamente permiten la traducción en cualquiera de los idiomas que tengan planteados. Aquí estamos viendo una encuesta muy simple y obviamente pues bueno, conocéis todos esta tipología de encuestas. Sobre todo la gran ventaja es cómo se configuran y cómo de manera ágil podemos llegar a través de todos los canales de distribución. Una de las cosas que no he comentado, obviamente hablábamos del idioma y también hablamos de la capacidad de traducción en tiempo ágil, ¿no? Es muy importante destacar esto. Dentro de lo que es la encuesta nos encontramos con obviamente distintos niveles de preguntas que vamos a ver ahora dentro de la parte del módulo. La parte de la configuración de encuestas es muy ágil dentro de lo que destaca dentro de Qualtrics hoy en día. Y obviamente pues permite una selección de más de 100 preguntas que permiten configurar la encuesta con ese nivel de agilidad que buscamos, ¿no? Y sin entender francamente, o sea, sin necesidad de conocer perfectamente la plataforma, en 24 horas una persona puede pilotarla absolutamente. Aquí en este caso lo que hemos hecho es introducir una pregunta NPS que fácilmente se integra, que permite indexar el nombre del cliente o cambiarla de idioma o personalizarla de la manera que la marca elige, ¿no? En este sentido. Obviamente la gran ventaja que tiene también es la integración a través de la configuración de preguntas con display logic embebidas, ¿no? Que además agilizan el proceso. Una pregunta en este caso, una encuesta en este caso se podría levantar en absolutamente 2 minutos. En 2 minutos tienes la encuesta configurada
y en 2 minutos siguientes tienes la base de datos subida y la encuesta distribuida en todos los canales que tú, en este caso, exijas. Bueno, aquí estamos viendo el ejemplo de Display Logic, que nos permite, en todo caso, pues, distintos tipos de lógica, en este caso la de display, que vamos a relacionar con la pregunta NPS anterior, y nos permite de manera gráfica y con un point and click muy sencillo configurar esas encuestas a medida, ¿no? En todo momento, además, podemos visualizar, conforme vamos configurando la encuesta, podemos visualizar cómo se verían los distintos canales, ¿no? Tal cual ahí venimos diseñando. Obviamente el tema de usabilidad es importantísimo de cara a los canales, y aquí estaríamos viendo una visión de desktop y una visión mobile, y cómo las diferencias entre ambas son altamente patentes, ¿no? En la parte de desktop contamos con un escenario, un espacio mucho más grande, y en la parte de la derecha de móvil vemos cómo las preguntas se colapsan, de manera que hacemos que el usuario le permitimos responder de una manera más ágil y más usable, ¿no? Y esto, pues, en todos los casos se puede visualizar a lo largo de la configuración de encuesta. Bueno, hemos visto ejemplos hoy, hemos estado hablando de dashboards, de los distintos niveles, de los distintos canales. Yo también voy a hacer un rápido resumen de lo que tenemos en la parte de dashboards, pero sobre todo para que veáis también las herramientas de IQ que os he comentado antes. Y aquí lo que estaríamos viendo es un perfil de ejecutivo o un nivel alto de la organización, que directamente tiene acceso a todas las encuestas que hay dentro de la organización, consolidadas además con datos operacionales que existan en la organización. Podemos integrar la operational data, que es mucha, la que manejáis en el día a día dentro de las organizaciones, y la experience data, que acumula y enriquece esa data operacional, ¿no? Aquí estaríamos viendo cómo, pues por ejemplo, tenemos la parte de NPS cruzada con el revenue o ingresos de la compañía, ¿no? Todos estos módulos que estamos viendo, y ya se ha comentado anteriormente, pues son absolutamente configurables, personalizables en el ancho, en el diseño, los colores, absolutamente todo lo que pueda requerir el cliente, y esto de manera autónoma y sin dependencias de terceros, ¿no? En este caso, pues el cliente puede configurar si este es el módulo con esa visualización o con otro tipo de tabla, o si quiere o no cruzar los datos de esta manera, o utilizar cualquier otro dato para el cálculo que quiere representar. En este caso hablaríamos, pues también, estamos hablando de un perfil ejecutivo, en el que está viendo el NPS por países, el detalle y la tendencia, y cómo está compuesto ese NPS para los distintos países, ¿no? Como decía, todo personalizable y las distintas gráficas de manera autónoma construibles dentro de lo que sería ese dashboard. Vemos además en la parte inferior, pues estaríamos hablando, este era el ejemplo de Iberia, pues cómo sería el performance por segmento, ¿no? Y en este caso podemos profundizar en tiempo real en toda la data, y automáticamente pues las gráficas se actualizan en ese detalle para mostrarnos qué está pasando, ¿no? En este caso pues estamos viendo que los clientes platino pues tienen un NPS más bajo, y bueno, pues entramos en ese análisis y absolutamente toda la configuración se personaliza, todo esto en tiempo real, mientras la data, las encuestas y todo lo que está sucediendo en el backend o en el frontend con el cliente pues va cambiando, ¿no? Y adicionalmente, bueno, lo que vemos aquí es el desglose para cada una de las categorías, en este caso que tiene el Customer Journey, y más abajo pues estaríamos hablando de, bueno, y de lo que no me quiero dejar es los niveles de segmentación, los filtros posibles. Obviamente hablábamos de data operacional y de data experiencial, y ambas datas coexisten aquí, o sea, podemos filtrar por datos operacionales que tenemos del cliente o podemos filtrar por datos experienciales en todo momento, con lo cual tenemos un nivel más de lo que sería trabajar solamente con esa data experiencial. Si bajamos un poquito más aquí en la demo, pues veremos básicamente cómo también podemos categorizar o lanzar el análisis por Customer Journeys. Ahora vamos a ver otro perfil que sería el de Insight de datos, o sea, no vamos a entrar en más roles, obviamente los roles bajan a todos los niveles de la organización y todos en base al mismo dashboard, pero en la parte de Insights nos encontramos con, bueno, pues un dato más generalista, ¿no? No sé si se ha parado esto. Ahí está. Vale. En la parte de Insight lo que quería mostraros un poco más en detalle serían los IQs, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo claro de, perdonadme porque se ha parado.
Aquí estamos viendo un ejemplo pues, de un vuelo a Mallorca, donde tenemos una segmentación por franja de ese vuelo, de los distintos vuelos, y en el vuelo nocturno nos encontramos con un NPS negativo. Tenemos la tendencia categorizada, el NPS y el general de las tres categorías de los vuelos, en mañana, noche y durante el día. Si entramos en el detalle, pues obviamente toda la tendencia se actualiza y podemos hacer un drill down o un aterrizaje en el detalle, ¿no? Volvemos a referirnos a, en este caso, que estamos ya subsegmentando y entrando en el análisis específico de por qué ese vuelo nocturno a Mallorca pues, tiene un problema, y vamos a hacer un análisis en detalle. Con la parte de IQ, de Key Driver Analysis, podemos ver en el segmento izquierdo cuáles son esos elementos más destacables o palancas que nos van a permitir identificar qué es lo que está pasando. En este caso sería el segmento izquierdo, Arrival and Boarding. Si entramos en ese detalle, pues obviamente podemos bajar mucho más y entender qué es lo que está pasando. Vale. Bueno, y dentro de lo que serían los segmentos de IQ, nos encontramos con también la parte de Text Analytics, que es muy destacable en el sentido de que tenemos pues, incorporado la parte de Sentiment Analysis, la contabilización por tópicos, todos segmentados, y adicionalmente pues, un detalle de cómo están compuestos esos tópicos, que esto es bastante conocido, la nube de palabras, pero que hoy en día pues, nos da una información mucho más detallada de lo que está pasando con respecto a ese tópico categorizado. Bueno, si vemos el detalle, obviamente se puede filtrar, ordenar, ver cómo está ejecutando dentro de lo que son las categorías determinadas que están marcando la composición de ese NPS, y podemos entrar en ese detalle. Si clicamos, obviamente, en este caso en Special Assistance, en la parte de sentimiento, veremos cómo en tiempo real, pues obviamente subsegmentamos ese detalle y empezamos a ver la nube de palabras asociada y los términos que más están marcando la experiencia de cliente. No solo eso, sino que podemos seguir subsegmentando en la parte superior toda la categoría y entrar en mucho más detalle, y en la parte inferior veríamos, además de lo que son los tópicos, los comentarios relacionados con esos tópicos específicos y con ese NPS negativo, ¿no? Y uno de los puntos que comentaba antes, que también tiene mucha relevancia, obviamente, para empresas pues, como de banca, finanzas, donde estamos hablando de servicios, donde hay una categoría de pago anual por servicios, pues estaría la parte de churn o attrition, donde estamos construyendo, podemos tomar el modelo de cliente que ya tenga construido con respecto a ese churn y alimentar la plataforma con respecto a ese análisis o ese modelo que tengáis realizado, y además alimentarlo con nueva data que estamos recogiendo desde el momento en que se incorpora ese modelo, con lo cual ese modelo nunca es estático, siempre está evolucionando y cambiando. En este caso, pues ese elemento de 2 estaría marcando que hay 2 clientes en riesgo que hoy en día necesitarían un seguimiento sobre el caso. Y por último, una pincelada rápida del módulo estadístico de Qualtrics, que sería, pues, no diría que es el más avanzado, pero es uno de los donde se está haciendo mucho hincapié, pues obviamente por simplificar las necesidades o simplificar los procesos internos que hoy en día pues tienen los clientes, ¿no? Aquí estaríamos hablando de 4 categorías principales que siguen desarrollándose, que son las de descripción, relación, regresión y pivot, y lo que vamos a ver es pues un análisis simple de lo que se puede llegar a hacer. En la parte del vídeo que estamos viendo, también un segundo, vamos a analizar, por ejemplo, una de las variables que sería edad, ¿no? Y veremos un poco el detalle en la descripción. Lo que hace Qualtrics directamente es selecciona la gráfica que mejor representa la data que tiene el cliente, ¿no? De manera automática y sin necesidad de exportar toda esta información para hacer el análisis externo. Al final lo que conseguimos es no solo que una persona que no tiene grandes conocimientos de estadísticos pues pueda analizar esta data, y una persona que los tiene y que está a nivel avanzado pues también pueda acceder a cómo se ha construido la gráfica y todo su detalle, ¿no? Vamos a ver una serie de variables cruzadas que nos permitirán también, bueno, en este caso hemos seleccionado todas las variables, como veréis, y lo que vamos a hacer es una descripción de todas, ¿no? En este sentido podemos ver de arriba abajo cómo nos muestra el análisis de todas las variables en tiempo real, en todo su detalle. Y como decía, selecciona las gráficas que mejor representan esos datos, si son numéricos o si son de otro tipo, que mejor representa esa información.
Como veis, bueno, pues en este caso son gráficas numéricas, pero más abajo veremos algún ejemplo bastante más sofisticado, donde vemos por un lado el tipo de análisis que se ha hecho, las desviaciones, los mínimos y máximos, la suma total, etcétera, ¿no? O las medias. Y como decía, bueno, pues esto sobre todo sin requerir grandes conocimientos estadísticos de arranque, pero sí que es verdad que la plataforma, por otro lado, simplifica los procesos para gente que sí los tiene, ¿no? Que permite de una manera ágil pues no tener que exportar esa data y conectarte a otra tipología de herramientas que hoy en día puede estar utilizando el cliente. Que eso no deja de producirse, porque obviamente es una necesidad, ¿no? Hay muchos análisis que no se van a poder hacer aquí, pero sí que esto acorta un paso y es absolutamente exportable fuera de la plataforma. Aquí vamos a cruzar dos variables y vamos a hacer una correlación directa entre dos variables, para que veáis un poco cómo representa en este caso los ejemplos. Que sería en este caso pues, satisfacción y volver a return status, que en este caso sería volver al negocio. Y como vemos, pues estas dos categorías cruzadas y representadas las correlacionamos y automáticamente pues, te da la gráfica que mejor aplica analizando esas dos variables. No solo eso, sino que te da por un lado la parte simplificada y textual, que sería qué es lo que está pasando de manera simple, y debajo, esto sería la manera más sencilla de hacer una lectura sobre esto, y además, adicionalmente, te permite entrar en el análisis estadístico que se ha hecho, ¿no? Y en la parte inferior pues nos va a mostrar, desplegándolo para una persona que tiene más conocimientos estadísticos, cómo se ha hecho el análisis, cómo está representada esa información y qué datos adicionales necesita saber una persona con más conocimientos. Perdonadme porque va mucho más lento de lo que teníamos grabado. Es mucho más. Bueno, entra en el detalle y obviamente aquí ha recomendado un rank t-test y luego pues cómo ha sido el sample size, representa los valores y ofrece más información aparte de lo que ya estaba mostrando, con lo cual desde el punto de vista estadístico para una persona que tiene más conocimientos resulta mucho más ameno y la lectura es diferente dándole variables que por supuesto pues a lo mejor una persona con menos conocimientos no tiene a su disposición o no conoce. Adicionalmente lo que vamos a hacer también es cruzar todas las variables y hacer la misma correlación de todas esas variables, y eso lo que nos va a permitir además es rankear de la más relevante a la menos relevante. Se ha quedado frito. Dame un segundo porque se ha quedado parado. Bueno, esto es lo que os decía de todas las variables y cómo esas variables se combinan, cómo nos permite hacer un análisis mucho más exhaustivo de todas las métricas. Y aquí he olvidado comentar que en todas estas variables tenemos operational data y experience data una vez más, con lo cual al final lo que tenemos es una riqueza mucho mayor de lo que estamos cruzando y lo que estamos segmentando y los datos que estamos analizando. Si vemos el ranking, veremos que la satisfacción resulta el valor número 1 y que obviamente de ahí para abajo lo que ha hecho es organizar esas variables en función de la relevancia que tienen con respecto al NPS. Y representadas en la gráfica que mejor aplica o mejor se ajusta a representar esos datos. Adicionalmente, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues existen los test de regresión y en este caso lo que hemos hecho es combinar dos variables, satisfacción, edad y booking process o el proceso de reserva. Y lo que estamos viendo es cómo representa en este caso esas dos variables como más significativas o menos significativas, lo cual nos permite bajar mucho más en detalle e identificar qué es lo que está siendo más relevante en esa parte del proceso, combinando y viendo que la edad obviamente es significante, pero que el proceso digital es mucho más relevante que el de teléfono, ¿no? En este caso. Y eso nos permite obviamente bajar mucho más al detalle e identificar posibles alternativas o variables más adelante. Y la última parte sería el análisis más profundizado que nos permite hacer predicciones dentro de la plataforma, la parte predictiva, que nos da todas esas variables que estábamos analizando y nos permite jugar con ellas para ver qué impacto tienen en el NPS. Es decir, si modificamos una variable, modificamos otra, afecta a cuál sería la estimación dentro de las predicciones que tenemos de
subir, elevar o bajar el NPS. En este caso, pues vemos que la seguridad no resulta tan relevante, sin embargo, el proceso de llegada, si incrementa 2 puntos, pues causa un impacto mucho mayor en lo que sería el resultado del NPS, con lo cual tenemos una lectura muy exhaustiva de los datos dentro de la plataforma. Todos los ejes anteriores son muchos de los elementos que hemos visto hoy en día en las ponencias de muchos compañeros, y obviamente pues esto sería un eje un poquito más allá de lo que es capaz de hacer pues una plataforma de experiencia de cliente a la hora de ayudarnos a hacer una lectura de los datos y de qué podemos llegar a hacer de manera más ágil dentro de la organización, ¿no? Porque la parte de Business Analytics suele ser una parte muy pesada y muy complicada dentro de la organización. Por último, bueno, contaros un poco sobre la trayectoria, esos 12 años de historia, dónde nos han llevado, cuántos clientes y cuántas experiencias, pero sobre todo destacar que no deja de ser una plataforma de investigación, que parte de costes bajísimos y totalmente abordables hasta modelos mucho más sofisticados con volúmenes mucho más grandes dentro de lo que sería un programa de experiencia de cliente, de empleado o de investigación pura y dura. Esto es donde estamos a día de hoy en España, y en España exclusivamente solamente llevamos como 2 años trabajando, pero no paramos de crecer y de bueno, pues, tener casos de éxito para contar de lo que están haciendo nuestros clientes hoy en día. Feliz de estar aquí hoy, de poder haber hecho este vuelo rasante sobre la plataforma, y si bueno, queréis más información o queréis hablar con nosotros para que os demos más detalles sobre Qualtrics y sobre lo que somos capaces de hacer, estaremos después con vosotros en el cóctel. Gracias.